Hola queridos amigos, bienvenidos a este canal Amor y Verdad, en el que vamos a continuar el tema del vídeo anterior. Este es el vídeo número 2. Si has llegado aquí porque te ha interesado el tema, voy a tratar en este vídeo sobre los síntomas de abuso sexual infantil. ¿Cuáles son los síntomas de un niño que ha sufrido bien sea abuso sexual o una violación? También está el maltrato psicológico, pero no entro en ese tipo de maltrato porque este es muy específico que el tema que voy a tratar en este vídeo. ¿Cuáles son los síntomas en un niño que se sospecha que puede estar siendo víctima de abuso sexual, de incesto, que es cuando se mantienen relaciones sexuales con el niño, y también cuando el niño es tocado y a lo mejor en algunos casos obligado a hacer felaciones, a tocamientos y a consumir pornografía, ¿vale? Es un tema bastante duro para mí porque me toca bastante de raíz. En el vídeo anterior podréis conocer mi caso y cómo yo lo he vivido en cierta manera, unas pinceladas, porque luego poco a poco que vayamos avanzando os lo iré desvelando un poco todo lo que hay en el fondo. Uno de los síntomas importantes es, primero, el niño tiene miedo. El niño de repente era un niño muy alegre, muy feliz, empieza a ser un niño miedoso, cobarde. Tomar en cuenta que cuando un niño es abusado sexualmente, su abusador, el pederasta en este caso, le influye a la mente del niño a que no cuente nada de lo que ha pasado entre ellos. Le culpa al niño de que lo que ha sucedido ha sido por su culpa, ¿vale? Entonces, este pederasta le embute al niño, o sea, embulle al niño en una cantidad de miedo total y absoluto en el que el niño es incapaz de hablar. De allí que hay casos de niños que han sido abusados y no han testimoniado o no se lo han contado nunca a nadie e incluso lo han borrado de su mente. Y pueden llegar hasta casi al final de su vida cuando realmente son capaces de hablar de esto. También se tiene que dar el caso en el que haya alguna persona que lo haya vivido. El niño pasa de ser un niño alegre, vivaz, contento, a ser un niño miedoso. Empieza a tener miedos irracionales, miedo al agua, miedo a la oscuridad, miedo a no quedarse solo, no quiere estar solo. Muchas veces el pederasta o la persona que abusa del niño suele ser del entorno bastante cercano. El niño insiste, llora y pide que por favor no le acerquen a esa persona y empieza a ser un niño introvertido. La introversión, ¿vale? El niño enmutece cuando hay personas adultas, se queda callado, ya no habla, ya no es el niño alegre aquel que era antes del abuso. Dependiendo de la edad en la que haya sido, a lo mejor hay bebés que con 2 años o 3 años no lo van a demostrar porque prácticamente a esa edad lo borran, pero si ha sucedido el episodio a partir de los 4 años en adelante, el niño va a tener en su memoria claramente lo que ha sucedido. Entonces, ese niño comienza a tener mucho miedo, se convierte en un niño introvertido. Otro síntoma es el niño comienza a tocarse mucho sus partes, comienza a pintar partes sexuales, comienza a pintar penes, vaginas, comienza a convertirse en un obseso de pintar ese tipo de cosas
Y también otro síntoma es que cuando juega con los amiguitos o con los otros niños, también empieza a abusar de ellos y empieza a tocarlos, empieza a hablarles de eso que él sabe que ha hecho y que otros niños no saben lo que es. Entonces él comienza como a ser un maestro o una maestra y enseñarles a los niños lo que tienen allí en sus partes, y puede haber toqueteos, puede ser un niño o una niña que empiece a besar a los otros de una manera muy efusiva. Esos son síntomas. Los dibujos también dan mucha luz con respecto a este tema. Muchas veces, y la mayoría de los casos, los abusos se dan en la familia, en el entorno familiar, y es bastante complicado que la madre o el padre, porque bueno, muchas veces se dan los casos que son el padre, el abusador o el pederasta o el que produce el incesto, y es una situación bastante complicada cuando el niño ya es capaz de hablarlo y ya harto del abuso y de las violaciones, el niño ya empieza a hablar. La madre, en este caso, siendo que no sea la que ha abusado, no lo va a creer, no le va a creer, lo van a llevar a un psicólogo, el niño, como le van a llevar a un psicólogo y como nadie le cree y le han dicho que es mentira, aparte de la programación del pederasta, este niño se cierra, ya no habla nunca más, no valen terapias de psicólogos, los psicólogos no son capaces de que el niño diga lo que ha sucedido y el niño comienza a entrar en sí mismo y ya se cierra totalmente. ¿Por qué? Porque desde un principio no le creímos. Previo a que el niño comience a testificar o a testimoniar lo que ha sucedido, ha tenido que pasar muchísimo miedo. Como os digo, los síntomas mayoritariamente son esos. También hay niños que comienzan a ser irascibles, comienzan a sacar ira, rabia, a lesionarse, a lesionar a otros niños, a pegarse a sí mismo o a pegar a otros niños. El niño está el niño introvertido, que es ese que comienza a tener miedo, y está el niño extrovertido, es el niño que lucha y que de alguna manera quiere sentir que tiene algo de control y le da por la ira. En su contraparte comienzan a ser iracundos, no quieren estudiar, evidentemente su cerebro está totalmente colapsado y traumatizado. Estos niños bajan el rendimiento escolar y ese es un síntoma muy importante que el padre o la madre tienen que ver, ¿vale? Porque muchas veces el abusador, aunque es del entorno de la familia, puede ser un primo, un tío, el abuelo, puede ser cualquier persona que está cerca del entorno familiar. El niño comienza a bajar el rendimiento escolar, el niño ya no quiere ir a la escuela, empieza a tener depresión, ¿vale? Y en muchos de los casos, hiperactividad, no atiende en el colegio, no le importa lo que le digan los adultos porque ya ha perdido el respeto por los adultos, y esos son síntomas que si el padre o la madre los ve de la noche a la mañana, tiene que empezar a ver qué ha pasado con ese niño, qué trauma lleva ese niño. Muchas veces los niños iracundos o hiperactivos simplemente han tenido un episodio de abuso sexual. En mi caso, mi abusador me metió en mi cerebro que no lo dijera a nadie, que lo olvidara, y yo hasta los 25 años no fui capaz de encontrar ese recuerdo en mi mente. Por lo que yo os cuento desde mi experiencia cómo yo viví callando toda la vida esta situación. Pero claro, las consecuencias fueron una adolescencia bastante inmadura, una sexualidad inmadura y una juventud bastante inmadura, con tendencias al alcoholismo, y muchos niños jóvenes, cuando llegan a la edad de juventud, empiezan a tener relaciones sexuales alocadas, muchos de ellos se hacen homosexuales porque muchas veces el abuso de un hombre a un niño le hace convertirse en homosexual.
este niño también o esta niña pueden de alguna manera empezar a consumir drogas si no han sido tratados de manera psicológica, si no han sido tratados apropiadamente. También les digo una cosa, a día de hoy, psicólogos que estén verdaderamente preparados para atender una situación como esta, cero, no existen. Son muy pocos los psicólogos en el mundo que estén preparados y que tengan la tesis para poder atender estos casos, ¿vale? La psicología moderna no tiene herramientas. Sí, ayudan, pueden ayudar al niño, porque lo más importante es que el niño se sienta protegido, que el niño sienta que contando la verdad va a ser apoyado. Cuando yo lo conté, tenía 25 años. Lo conté a toda mi familia, a mi madre, sobre todo, ella me apoyó. Pero imaginar que yo hubiera tenido 8 años y que mi abusador me llama mentirosa. Yo me bloqueo y nunca más vuelvo a hablar del tema. Y hago así, o sea, le doy la razón al abusador, ¿vale? El abusador en todos casos se acoge a un clavo ardiendo que no ha sido, y es la palabra del adulto contra la del niño. De allí que muchos de estos delitos se retoman cuando el niño es adulto y es el que denuncia y opone una causa en contra del abusador en el caso de que mantenga algún contacto con él. Estas causas se llevan a juzgado y suelen tener de alguna manera si se puede decir, en algunos casos, dependiendo del juez que corresponda, van a ser positivos o no. La mayoría de las causas de niños abusados por tocamientos que no han sido abusados a lo mejor físicamente, porque muchos de estos pederastas, ¿qué es lo que hacen? No violan al niño, no lo violan porque saben que si van al médico y les miran sus partes, van a ver que el niño con 7, 8 años no es normal que haya tenido relaciones sexuales, tanto en niños como en niñas. Entonces, hay rasgaduras en el ano, en el caso de los niños y de las niñas, la vagina y en el ano también. Entonces, muchos pederastas se acogen a esto para no penetrar al niño, pero sí para abusar de él. Y el abuso, sea de la índole que sea, es terrorífico tanto para uno, o sea, para una niña o un niño que ha sido o abusado o violentado, es totalmente destructivo. Por tanto, viendo que estos síntomas están presentes, una buena didáctica para poder que el niño pueda expresarse y pueda reconocer la situación es haciéndole un cuestionario muy, muy metódico, muy bien estudiado, que el niño se sienta en confianza de que él no ha hecho nada malo, de que no ha sucedido nada malo, y claro, eso tiene que hacer un psicólogo. Pero se tiene que hacer en el momento que el niño... A ver, ¿cuándo va a interactuar el psicólogo para verdaderamente encontrar que el niño ha sido abusado sexualmente? La intervención del psicólogo tiene que ser inmediatamente antes de meter a la cárcel al pederasta, que la madre llegue a casa, se encuentre la madre con la hija y empiece a lavarle el cerebro. O sea, la intervención de un psicólogo tiene que ser al momento. ¿Por qué? Porque en el momento que el niño vea que su estructura familiar y que toda la situación en su casa cambia, él va a entrar dentro de sí y no va a contar nunca nada hasta que no tenga una edad adulta o incluso va a morir con ello. Una de las cosas que yo recomiendo es que la madre o el padre que hayan vivido, que estén pasando por esa situación, es coger al niño, llevarlo inmediatamente, claramente al hospital para que puedan observar sus partes si están bien, y en el caso evidentemente de que no estén bien es un claro indicio de que el niño ha sido violado o violentado. En el caso de los abusos de tocamiento, estos son más complicados de determinar qué han sucedido, pero
en lugar de armar el lío e ir a capturar al pederasta, lo que hay que hacer es llevar al niño al psicólogo inmediatamente para que tenga una charla de confianza con este profesional y que el niño pueda contar lo que está pasando o lo que ha vivido o lo que ha sucedido. Es bastante complicado porque ya yo he vivido un caso y la niña se cerró y no hubo manera. Pero hubieron pruebas de que la niña testificó de que esta persona le abusaba sexualmente y esta niña, no lo sé a día de hoy, todavía creo que continúa viviendo con el abusador. Entonces, madres y padres, tenéis que tener en consideración que no se pueden dejar a los niños con nadie que no sea un profesor de bastante confianza y en el entorno cualquier persona. Me voy a quedar en la casa de una amiguita y van a casa de su amiguita y da la casualidad que el padre es un pederasta. Puede estar en cualquier parte, un pederasta puede ser cualquiera. El padre de la víctima, el tío de la víctima, el primo de la víctima, el hermano de la víctima, un niño no se puede proteger. Por eso que normalmente tenemos que saber dónde o en qué entornos o con qué tipo de personas dejamos a nuestros hijos solos. Porque cuando esto sucede, el niño calla, el niño no va a decir nada porque el pederasta lo primero que va a hacer es estimularle mentalmente y castrarle totalmente la mente para que el niño no hable nunca. Y el niño no habla nunca. Por lo tanto, tenéis que tener muchísimo cuidado con vuestros hijos si son menores de 10 años, porque a partir de los 10 o 11 años ya un niño es más propenso a hablar, pero un niño más pequeño, un bebé, es bastante complicado. Yo os voy a contar en esta situación dos casos que yo he visto de personas que me lo han contado, porque en el caminar del tránsito de terapias y etcétera, he conocido personas que también tenían los mismos trastornos que yo y que también venían de abuso. Mira, un niño violado por su cuidadora. La cuidadora tenía 15 años, el bebé tenía 2. Este niño se acuerda perfectamente de cómo esta chica lo violaba. Cuidado, el niño tenía 2 años. Lo destrozó totalmente. O sea, este niño no fue normal, su sexualidad no fue normal, su forma de ver a las mujeres no fue normal porque a los 2 años fue abusado por una chica de 15 años que le obligaba con su pene pequeño. Ella hacía que era una persona adulta. O sea, la chica con el pene de ese niño de 2 años hacía destrozo, ¿vale? Entonces, ese niño tiene unas fotos en su cabeza que no las ha olvidado nunca. Otro caso, que estoy hablando, esto es un niño varón, o sea, un niño varón y una chica que le abusó. Está la otra persona que fue abusada, su hermana y ella, desde los 5 años, sexualmente violentada por su propio padre. Este hombre tuvo 25 años de cárcel por esta violación. Una de las hermanas nunca testificó y la otra, a los 8 años, ya harta de que la violara, empezó a hablar. Claro, una niña con 8 años la llevan al médico y ven que sus partes están totalmente violentadas. Este hombre fue a la cárcel por una sola violación, la de ella, de su hija, pero la de la otra no testificó hasta que no habían pasado ya casi 20 años. Esta otra chica no testificó nunca de que también fue violada desde los 6-7 años por su propio padre. Entonces, si entramos en esta situación, no podríamos confiar en nadie. Y evidentemente es que no podemos confiar nuestros hijos a nadie. Nuestros hijos tienen que estar con su madre o con su padre. Y con su padre también depende. Pero lo normal, como hacen las indias, los indígenas y los aborígenes, en todas las culturas aborígenes, llevan al bebé, al niño aquí, a las acuestas. ¿Por qué? Porque no los dejan solos nunca. En nuestro caso vivimos en una sociedad occidental en la que es mucho más cómodo, venga, lo dejo con la maestra, lo dejo con el profe, lo dejo con tal. La escuela es un sitio bastante seguro para dejar un niño, pero no se deja a tu hijo con nadie
que tú no sepas que es una persona responsable, ¿vale? Porque el abuso está a la puerta de la esquina. Nada más que cierras la puerta y tu hijo, tu hija puede ser abusado. Y esto es una realidad. Esto es verdad, ¿vale? Entonces, madres, padres, por favor, si veis, si notáis en vuestro hijo algún cambio de temperamento, de actitud, llevarlo inmediatamente al psicólogo y que puedan ver si tiene algún trastorno derivado de abuso sexual o de violencia sexual. Muchísimas gracias y continuamos en el otro vídeo.